Escucharán a 2 de 3 caídas por la democracia sin límite de tiempo. Podremos tener un diálogo civilizado o acabaremos a los chingadazos. Nada de esto y más en tu nuevo podcast favorito. Esto es Punto Medio. ¡Vámonos! ¡Vámonos, banda! Yeah. ¡Vámonos, bandita! Bienvenidos una vez más. Sean todos, todas y todes bienvenidos, querido público inteligente y conocedor, a un episodio más de su nuevo podcast favorito. Esto es Punto Medio. Como se podrán haber dado cuenta, estamos fuera del set tradicional. Tenemos la fortuna, tenemos el honor de andar por tierras lejanas, mi hermano. Andamos las profundidades de la selva campechana. Así es, Selva nos encontramos en en la comunidad de Conguas, en el municipio de Calakmul, un municipio muy bello, un municipio muy hermoso, un municipio muy importante para el país, ya que es patrimonio nacional, patrimonio cultural y ambiental natural de la humanidad. Y también en Calakmul se encuentra, en el área de Calakmul se encuentra los vestigios más importantes, los segundos más importantes de la cultura maya en Latinoamérica. Y es un honor para nosotros estar aquí. Nos han invitado a participar hoy en un episodio muy especial. Tenemos la ventaja hoy de contar con un par de invitados increíbles. Muchas gracias por aceptar participar con nosotros, pero antes que nada déjenme presentarme. Yo, como cada semana, soy Yukio Leiva, Yukio Comunista. ¿Cómo está la bandita? Y como cada semana es un placer para mí presentar a mi compañero de batallas, al buen chulo de Santa Mónica, Pepe Combativo. ¿Cómo estás, carnal? Pues encantado de la vida, como cada 8 días, muy emocionado de estar en lo que es este podcast itinerante, ¿no? Sí. Pues a quien quiera, a quien tenga un asunto en su comunidad, en cualquier ejido, en cualquier comunidad del país, de cualquier estado, en cualquier rincón de México, si nos quieren escribir, podemos cubrir cualquier tema. Así como es. En este caso que vamos a cubrir, pues la opinión de él, el sentimiento de la gente y su punto de vista acerca de uno de los proyectos de infraestructura más importantes del sexenio de López Obrador, que tiene varios, ¿no? Sí. Está la refinería, el aeropuerto, 2 vías del tren, en fin. Pero este es uno de los más icónicos, ¿no? Porque además es. fue uno de los que más prometió desde su campaña, que es el Tren Maya, y por eso estamos en las profundidades de la selva. Así es. En una comunidad donde yo soy parte de esa comunidad y también mis compañeros. Sí, contamos con la participación. Muchísimas gracias. Tenemos el honor de tener en la mesa. Nos acompañan el señor Fernando Sastre Méndez y la señora Leticia Valenzuela Santiago. Son parte de la comunidad de Conguas, de Calakmul, y también son líderes de la comunidad de ejidatarios de aquí de Conguas. Muchas gracias por acompañarnos. Y hoy vamos a tocar un Primero, tema. antes de que vayas, ella me encanta su liderazgo en la comunidad. Tiene una Háblanos, muy poderosa y es un ejemplo de lucha. Sobre todo para las chilangas que se pintan el pelo, que piensan que pintándose el pelo van a hacer cambios sociales, pero Como me lo decías, hay eso sí líderes es verdadero feminismo. En las ¿no? comunidades hay líderes de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos, porque hoy vamos a tocar este tema, como bien lo mencionaba el chulo, muy importante para esta comunidad, que es el Tren Maya. Como lo mencionabas, es uno de los proyectos icónicos, emblemáticos del sexenio de López Obrador, así como uno de los más, tal vez quizás polémicos, ¿no? Por muchas razones, hay mucho que analizar ahí, pero yo pienso que, aparte de ser icónico, es uno de los más criticados y de los más polémicos dentro de todos los proyectos que tiene el presidente. Sobre todo por la cuestión del impacto ambiental, cómo se ha venido dando la gestión de la obra, porque ha cambiado mucho de acuerdo a la promesa de campaña, ¿no? Por ejemplo, primero se habló que iba a ser al pie de carretera sobre el derecho de vía, y bueno, ya después cambió, estamos ya muy metidos en la selva, 1 kilómetro. En esta zona, ¿no? Hay partes en donde se mete más hacia adentro de la selva. Toda la gestión de lo que significó expropiaciones, indemnizaciones, muy polémico también la obra que está llevando a cabo en esta zona de la obra La Sedena.
Entonces, pues son muchos comentarios, ¿no? Son muchos comentarios, es muy interesante. Y sobre todo que ellos lo están viviendo todos los días. Todos los días ven carros, volteos, hemos visto cosas muy extrañas como plena minería y plena minería en una zona como estas que es una reserva de biosfera, ¿no? Entonces, claro, genera mucha polémica y bueno, es justo de lo que vamos a platicar. Claro, porque no es lo mismo nosotros como chilangos, como gente que viene de la ciudad, no es lo mismo verlo desde lejos y opinar desde lejos, ¿no? Porque pues obviamente nosotros nos informamos de lo que hay en las noticias, de lo que vemos en las redes sociales, pero no es lo mismo vivirlo de frente, ¿no? Incluso le comentaba a él antes de estar acá que cuando viene la prensa, que viene hasta la prensa internacional, la prensa española o la prensa nacional, vienen, toman unas fotos sobre la vía, traen especialistas, ambientalistas o especialistas en impacto ambiental, que sobre todo ha sido lo que se le ha dado mayor cobertura. Poco se ha hablado, por ejemplo, de la gestión hacia adentro de cada núcleo ejidal, de indemnizaciones y todo esto. Entonces traen especialistas, bla, 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 pero no vienen y no hablan con nadie de aquí. O sea, si acaso le ponen un minuto el micrófono a algún ejidatario, algún habitante por acá y se van, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros también estamos tratando es de que pues poner la voz a las personas que son de aquí, a ver cómo les está impactando la obra, qué piensan del impacto a futuro, va a haber derrama, va a ser benéfico, ¿no? O sea, hay que ver todo esto en el transcurso del episodio. Sí, como les decía, es muy fácil opinar desde lejos, pero muchas gracias por acompañarnos para darnos su testimonio. Ustedes que están cerca del asunto y ustedes que lo viven, como bien comenta el Chulo, día a día y tienen una experiencia de primera mano, pues quisiera empezar por preguntarles a ustedes hasta el momento qué les ha parecido el proyecto. Se presume como uno de los grandes proyectos del presidente porque la finalidad es traer una derrama de turismo a la zona, así como comunicar toda la zona sur, ¿no? Sí, desde Chiapas hasta Cancún. La idea fundamental, perdón, antes de ceder la palabra, me gustaría exponer un poco. Sí, adelante, por favor. La idea general del proyecto, que además es un proyecto que nació de la mente y del corazón de López Obrador, no es algo que digas, fue un estudio de proyectos que vamos a hacer, este es el mejor proyecto. No, esto es un proyecto que nació del corazón y de la mente de López Obrador, que él desde campañas lo visualizó, él dijo, gracias a Dios nos dejaron aquí el derecho de vía del viejo tren de la península y sobre aquí vamos a construir un tren Maya que va a comunicar, que pretende comunicar a toda la gente que llega, a los turistas que llegan a Cancún, a Playa del Carmen, meterlos un poco más hacia las zonas más profundas de la península, hasta Tabasco, Chiapas, para que la derrama económica del turismo llegue hasta allá y a la vez hacer un medio de comunicación para el traslado de mercancías, ¿no? Porque también esta zona del país tiene esa desventaja de que la logística es cara y complicada, sigue siendo terrestre. Por ejemplo, traer frutas desde el sur de Veracruz, sea piñas, piñas, mangos, ya cuando llegan a Cancún llegan podridos, o meterlos a contenedores, a refrigerados es bastante caro, ¿no? Entonces tienes incluso la gasolina. En esta zona es sorprendente porque Campeche es un estado petrolero y pagas la gasolina mucho más cara que la pagas en Ciudad de México. En una zona mucho más marginada, en un estado petrolero, la pagas mucho más cara y es por cuestiones de logística. Entonces, precisamente el tren pretende facilitar y bajar los costos de todo eso. Esa es la idea de López Obrador, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, pero pues vamos a ver qué tal funciona. Claro, ¿no? Eso es lo que se proyectaba de este, válgame la redundancia, de este proyecto. Son puras cosas buenas, ¿no? En papel pareciera que todos son puras cosas buenas, ¿no? Y como lo repito, uno en la ciudad alcanza a ver eso solamente, ¿no? Alcanza a ver que las noticias, pues sí, dicen que esto va a traer mucha derrama para el turismo, que va a comunicar a toda la parte sur del país, y todo son cosas buenas. Y pareciera que del otro lado, que son
la contra del presidente López Obrador, pues entonces viene la crítica que todo es malo, ¿no? Que hay una devastación de los recursos naturales, que está afectando al medio ambiente. Hay también muchas acusaciones de corrupción en el manejo de cómo se está llevando a cabo el proyecto, de contrataciones y demás, ese tipo de cosas. Pero lo repito, para mí es muy fácil opinar desde lejos, ¿no? ¿Qué le ha parecido, patrón? ¿Qué le parece el proyecto en términos generales y cómo va viendo la gestión? ¿Cómo se está viendo, doña Leticia o quien ustedes? Pues mira, para nosotros fue muy, muy fuerte darnos cuenta que lo que nos vinieron a ofrecer no se está llevando a cabo como fue el ofrecimiento, ¿sí? En las primeras cosas que habían planteado era que el tren iba a correr por el derecho de vía de la carretera o de las torres de la luz, cosa que si lo vemos físicamente no está sucediendo así y sí se está devastando demasiada selva. La segunda fue que no se nos iba a obligar a hacer el cambio de uso de suelo o a malvender nuestras tierras. Y sí vinieron a ofrecernos un dinero, y si no se aceptaba ese dinero era una amenaza de que te lo voy a expropiar. Sí, una negociación muy marrullera, ¿no? Muy, bueno, si quieren esto, hay esto porque la Comisión Nacional de Avalúos dice que vale 11 pesos el metro cuadrado aquí, y si quieren y si no le expropiamos porque el presidente tiene la facultad, o sea, muy marrullero, ¿no? Muy... Hasta medio gandalla, ¿no? Gandalla, y más proviniendo de un presidente y de una administración que prometió una transformación, incluso cuyo uno de sus grandes lemas fue que primero los pobres, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres. Y bueno, yo ahí diría, al propósito que usted lo pone, pues yo no lo vi, ¿no? Por ejemplo, ahí en Cancún, Playa del Carmen, pagaron muy bien las tierras a precios 5, 3, 8 mil el metro cuadrado, y aquí a 11, 12 el metro cuadrado, 12 pesos. O sea, primero los pobres, padre. Uh-huh. Sí, o sea, estás traicionando, ¿no? Creo que la actitud que toma el presidente hacia este proyecto en particular no refleja ese discurso de primero los pobres y primero el pueblo, ¿no? Pero ahora bien, sí proyecta un supuesto beneficio para el país y para la gente de esta comunidad, ¿no? Ahora, cuando llega a ustedes el proyecto, ¿lo creyeron ustedes en principio? Porque, como lo digo, parece que sí es algo que podría beneficiar a toda la comunidad en cuanto a comunicación, y el aumento de la derrama económica por vías del turismo. Entonces, yo, si fuera parte de la comunidad, algo así lo pensaría y diría, bueno, suena buenísimo el proyecto, vamos a estar con el presidente para que traiga todos esos beneficios. Pero parece que no es así por lo que acaban de comentar y por sus lo que nos acaban de comentar. Pareciera que no es así, que no se cumple para empezar, este precepto de primero los pobres, y quizás sí pueda llegar a traer todos esos beneficios, pero ¿a qué costo, no? Y pues entonces, decíamos, la causa del proyecto puede ser interesante, ¿no? No tenía un fin que digamos descabellado, comunicar, facilitar el transporte, digo, porque por ejemplo aquí que estamos en una zona tan marginada, la ciudad más cercana es Escárcega, que está a casi prácticamente 100 kilómetros. Entonces pues imaginémonos que aquí alguien se enferme en la noche y si no tiene carro está muerto. Entonces comunicar, bueno, la causa parece que tiene una idea bastante justificada y clara, pero lo polémico vendría en la gestión, ¿no? Vendría en la gestión, como decía el compañero Fernando, la primera de las polémicas fue que la idea de origen era hacerlo sobre el derecho de vía, ¿no? A pie de carretera, sobre las torres de la CFE. Y bueno, al final se meten a la selva. ¿Ustedes cómo vieron eso, por ejemplo, de que se hayan metido 1 kilómetro adentro de la selva a tumbar? No sé por qué
los ingenieros al final decidieron eso. Es una cuestión que tiene que ver, supongo, con costos y tiempos, que es siempre en la construcción lo que más se contempla, pero que al final parece una decisión muy atrabancada del presidente y de toda la gente que la está ejecutando, porque, bueno, causan un desastre ambiental terrorífico. Y además, sobre todo, viene otra parte muy delicada de gestión, ¿no? Que es una parte de compra de tierras en donde se va a meter a todas las comunidades y ahí empieza la polémica, ¿no? ¿Ustedes cómo vieron ahí? Usted, compañera Leticia, si gusta. Voy a dar mi opinión, pero es una opinión personal. Adelante. Porque al final de cuentas, aunque sea ejidataria y sea parte del ejido y pueda opinar en las asambleas y todo, al final de cuentas cada persona que vive acá piensa distinto y ve otros ángulos que a veces uno no ve o a veces uno quiere ignorar a propósito. Claro. Pero el caso, el punto de vista que yo veo es que, primero, yo no veo ningún interés de cumplir ninguna de las promesas ni ninguna de su... O sea, nosotros de pronto nos criamos a la forma antigua, ¿no? Damos nuestra palabra e intentamos cumplirla, aunque no esté escrito. Claro, sí. Sí, ellos, aunque esté escrito, lo ignoran y lo esconden bajo un cajón y dicen que nunca existió. Y te voy a decir ellos porque esto lo venimos viendo de toda la vida. Yo nací, crecí en Calakmul. Entonces yo conozco muy bien toda la historia de la reserva, toda la historia de todo el municipio, porque he tenido la cuestión de que he vivido en diferentes comunidades y me he dado cuenta como todos los gobiernos son la misma cosa, nada más cambian de nombre y de partido, pero al fin son hasta las mismas personas, por lo menos aquí en Campeche. Entonces, desde mi punto de vista, sí tiene cosas buenas el tren, desde luego que sí. Por eso fue. Y yo no creo que haya sido una idea del presidente nacida de él y de su corazón. Porque el tren, nosotros desde que hace muchos años, desde que estaba no sé qué presidente en el poder, desde antes de Peña Nieto, ya se hablaba de un tren en la península de Yucatán. Quién sabe qué grupo de empresarios de Mérida lo estaban proponiendo desde hace muchísimos años y nunca se había hecho, bendito Dios, pero al fin lo hicieron ahora. Privado, ¿no? Yo creo sí, eran privados. Iniciativa privada. Era la iniciativa privada, desde luego. No sabemos por qué, cuáles son los intereses ni nada, porque pues al fin tú eres gente de campo, no andas averiguando ninguna cosa por allá. Será negocio, claro, ¿no? Si es de tú nada más miras miras lo que estás aquí a tu alrededor casi siempre. Pero desde mi punto de vista, para mí, no sé, se me hizo tan feo cuando empezaron las negociaciones en mi comunidad, porque yo estuve muy metida y viendo. Imagínate, y lo voy a decir, porque yo no tengo nada por qué ocultar nada, y me vale quién se entere o quién lo vea. Pero, por ejemplo, el representante del INDAVI, que aquí se presentó como representante de INDAVI, hasta amenazó gente para que pudiéramos acceder a las decisiones que ellos ya habían tomado sobre nuestra tierra. 11 pesos, no le querían subir, le subieron a 20 y de ahí ya no se movieron, convencieron a nuestras autoridades ejidales con buenos tratos, con dinero, con yo qué sé con qué, pero los convencieron. Las artimañas políticas, como usted lo menciona desde hace todo, y además desde uno muchos de años sus atrás, argumentos, ¿no? cuando estuve en la Asamblea General, porque yo participé en todas las asambleas, uno de sus cosas que decía precisamente del INDAVI, hasta se me olvida el nombre de ese malvado hombre, pero bueno, ese señor decía que cómo queríamos pedir más dinero por la tierra si la tierra nos la regaló el gobierno. Y además... No, hubo una revolución para que se creara una reforma agraria. Tumbar a todos los terratenientes del Folclore que la regalaba. Si hubo 7 años de guerra, que el INDAVI, escúchame, hijo de puta, 7 años tuvo que pelear la gente. Tener la cara de venir a decir que le y regalan además, la tierra. lo más vergonzoso para mí como persona de campo y como todos mis ancestros han sido de campo, es que muchos ejidatarios, compañeros míos, están de acuerdo con él. O sea, el Consejo de Vigilancia y otra gente de la comunidad, sí, tiene razón, ¿por qué se lo damos tan caro? Y yo decía, ¿por qué pensamos así? ¿Por qué no podemos ser un poquito independientes? ¿Por qué somos tan manipulables toda nuestra vida? Y ahí me di cuenta de una cosa, de que el que es rebelde toda su vida, y el que es manejable y vendido es vendido toda su vida, con quien sea, no importa, porque justamente la gente que abogó por eso era la gente que ni votó por Obrador y que ni lo quería.
Y yo no sé si lo hacen con doble intención o qué, porque nosotros toda la vida que Obrador se lanzó para ser presidente siempre lo apoyamos. Y de hecho nos sorprende que un proyecto que él hizo, según para beneficio de todos nosotros, resulta ahora una gran desgracia. Y desgracia en el lado ambiental, pues, porque a lo mejor en la cuestión comercial y de turismo y de mover mercancías y de comunicación, a lo mejor es bueno. Pero en el lado ambiental es muy malo y además la forma como estuvieron manipulándonos dentro de las asambleas. Por ejemplo, a nosotros nos quitaron la voz en la asamblea, a los que podíamos preguntar y hacer cuestiones no les convenía y nos hicieron que nos callaran. ¿En serio? Claro, en unas asambleas donde nos presentamos, los que estaban de dirigentes de la comunidad, ya leccionados por ellos, no nos dejaban hablar, no nos daban la palabra, porque no querían escuchar nuestro punto de vista. Y no se negoció muchas cosas que ahora lo están empezando a sufrir. Los pases a las parcelas y algunas otras cosas, el mal uso de los bancos de SASCAP. Nosotros somos ricos en bancos de SASCAP y están devastándolo y haciendo un desastre y medio, y eso nunca se negoció en asamblea, nunca se llegó a un acuerdo conveniente para la comunidad, solo se hizo un acuerdo conveniente para los que lo están explotando, que quién sabe qué compañía es, porque luego vemos tanta gente que ni sabemos si es del ejército o no. Uh-huh. Pero son concesiones, ¿no? Como que el ejército subcontrató a empresas mineras para que sacaran los bancos de SASCAP. Y la otra que se me hace una burla tremenda, especialmente porque estamos muy ligados a la naturaleza. Nosotros hemos vivido de la naturaleza, nos ha dado de comer, nos ha dado medicina y nos ha dado vivienda, por lo menos a mí, a muchos y hasta a mis abuelos y a mucha gente. Para otra de las cosas que se me hizo una burla tremenda y por la que yo no participé después es que hacen una ceremonia para pedirle perdón o permiso a la tierra para hacer sus asuntos, su camino para la vía, su nuevo hotel en la zona núcleo de la reserva. Pero dime tú, yo me pongo a pensar, y eso que soy una persona de cuenta ignorante, porque ellos son unos maestros, no sé, arquitectos y todo eso. Uh-huh. Pero yo me pongo a pensar, agarras a una madre y le dices, bueno, pues te pido perdón y te pido no sé qué y déjame llevarme a tu hijo y ahorita te lo regreso y no sé qué, y al rato enfrente de ella le ejecutas al hijo. Sí. ¿Qué hiciste? Sí. Pues Eso es una burla. ¿Cómo que a la exacto. naturaleza le pides perdón o le pides permiso y devastas así sin control? Y además los que están trabajando matan jaguares, matan venado, matan jabalí, tragan peor que nosotros. Ya ni nosotros comemos así animal. Porque desde que la reserva fue creada en el 84, ¿verdad? 89. A nosotros se nos impusieron muchas leyes y hasta comunidades fueron movidas de adentro de la reserva para no devastarla, para no destruirla. Y yo la otra vez le decía a unos amigos, engañarán a los de afuera y engañarán a quien quieran, pero a nosotros que nos criamos aquí no nos engañan. Y estamos mirando, fíjate, un gobierno que nos prometió tantas cosas, Uh-huh. se supone que son los buenos. Sí, que Imagínate qué harán los malos. Sí, exactamente, que porque una de las razones por las que, como usted lo mencionaba, por las que ganó la presidencia es porque manejó ese discurso para conseguir los votos y mucha gente lo creyó, yo incluido, ¿no? O sea, mucha gente creímos Yo también lo creí. que todo lo que, o sea, de alguna manera a mí se me hacía un poco demasiado exagerado lo que él prometía, porque era demasiado bueno para ser verdad, a mi parecer, pero aún así la integridad que él demostraba daba para creer, ¿no? Daba para decir, bueno, pues a lo mejor no es perfecto, pero se ve que tiene integridad. Yo hasta el momento también le daría un poquito de beneficio de la duda en cuanto a la integridad propia, pero el hecho de cómo ha gestionado sin pensar en la gente del pueblo, en la gente a la que le va a afectar, porque como lo repetía hace un momento, me parece que llegó con la idea y se las vendió bien, ¿no? Porque como usted lo mencionaba, se iba a hacer por la vía del paso, ¿no? El de uso de derecho de vía. El derecho de vía y muchos conceptos que según iban para beneficiar, que a la hora de empezar el proyecto los tiró por la borda, ¿no? Y empezaron a hacer lo que se les dio su gana. Y más allá de si considerar el medio ambiente o no, que digo también, obviamente ustedes que son gente de aquí y que han vivido toda su vida aquí y que saben lo que es vivir de la naturaleza, claro que tienen otra perspectiva, ¿no? Pero entonces ahí es donde vale la pena ver de qué lado se carga la balanza, ¿no? Que es, en realidad va a ser más beneficioso lo que nos está prometiendo el proyecto en contra de lo que está costando, ¿no? Entonces, la pues mira, devastación... yo aquí me gustaría, si ya balanceas,
Por ejemplo, hay un movimiento que me llamó mucho la atención, que me platicaba el compañero Fernando, el señor Fernando, del cambio de uso de suelo que tentativamente ya se ejecutó o está por ejecutarse para permitir, para quien no conoce, no tiene idea o no ha venido a Calakmul, que es es un centro arqueológico, un sitio arqueológico espectacular, porque además de que tiene unas estructuras altas y hermosas, está en el núcleo de una reserva natural. Entonces, en el puro trayecto de 60 kilómetros de carretera para llegar, como es pura reserva, pues vas viendo árboles, animales, pavos, changos. Cuanto animal, llegas al centro arqueológico, lo disfrutas, subes y se ve toda la reserva. Es una vista, realmente es una experiencia muy poderosa. Pero a partir de esta vía de 60 kilómetros, que es la reserva de la biosfera de Calakmul, todas es reserva, toda la vía, pero los primeros 20 kilómetros son zona de amortiguamiento de la reserva. Es decir, ¿qué significa para quienes no entienden de estas cuestiones legales del público? Significa que en esos primeros 20 kilómetros se pueden hacer actividades económicas de baja intensidad por parte de los habitantes de todas estas comunidades, y en la zona núcleo ya no puede haber actividades económicas. Entonces aquí hay un aspecto, un elemento que me llama mucho la atención, porque están ejecutando un proyecto hotelero ya en la zona núcleo. Es decir, en donde la ley impide me comentaba el señor Fernando que él intentó durante muchos años poner unos apiarios, o sea, para extraer miel orgánica, y él nunca pudo, porque precisamente cuando solicitaba las autorizaciones le decían, bueno, pues es que es una zona núcleo, no puedes realizar actividades económicas, entonces no puedes meterte. Pero ahora el presidente López Obrador hace algunas maniobras, su gobierno, para cambiar el uso de suelo y permitir adentro un desarrollo hotelero con helipuerto, lo cual, aparte de ser una marrullería legal, porque es una violación clara que además ese tipo de marrullerías las hemos tenido todos los gobiernos. Oye, tú vas a Siancán y toda la parte de la playa, hasta lo más profundo, está lleno de casas. ¿Cómo va a ser que en una zona núcleo esté lleno de casas? Bueno, aquí otra vez, al más puro estilo de las marrullerías del pasado, otra vez en una zona núcleo se va a hacer un proyecto hotelero. Pero, ¿cómo puede ser posible que cambies un uso de suelo? Pero además, ¿quién es el hotelero? La Sedena, un empresario, porque va a afectar, decíamos, cuando vas a balancear, pues si el objetivo era traer turistas para que se beneficiaran las personas, pues no, ahora si cambias el uso de suelo a los otros 40 kilómetros, esas tierras los politiquillos se las van a vender a hoteleros y todo. Aquí nos va a dejar en la cola, ¿sí? Uh-huh. Y no va a haber beneficio, porque todos los turistas se van a ir para allá. ¿Sí? Es decir, no sé usted cómo lo vea. Realmente el haber hecho ese cambio de uso de suelo, sí, es con la maña total de que ese es el primer hotel de quién sabe cuántos más van a meter. Hoteles, tiendas, restaurantes, porque ya no es zona núcleo. Una vez que se abre la puerta, pues ya está abierta la puerta. Uh-huh. La gente que van a recibir en ese hotel es gente de mucho poder económico, ¿sí? Entonces va a ser un negocio fuerte. Seguramente, ¿no? Van a haber negociaciones en donde van a continuar vendiendo parte de la reserva. Por eso es tan complejo el asunto, porque si tú, como habitante de Calakmul, que ya viste todas las restricciones, que viviste, que reubicaron comunidades, que viviste todas las reglas que te pusieron cuando fue creada la reserva, y ahora ves que hasta la parte que más te prohibían era zona donde podías haber estado. Y además no te permiten a ti como habitante usarla, sino se la dan a un empresario. Y aparte de todo, para mantener callado al pueblo, pues les están dando cosillas a nuestros dirigentes y a nuestra gente para que esté quietecita. Cuando eso explote, pues nadie va a poder hacer nada porque ya está hecho. Y a lo mejor esa es la parte que decía yo, que el tren, al final de cuentas, a lo mejor no todo es malo, porque una cosa es el tren
y otra cosa todo lo demás como ese hotel, como otras cosas que están sucediendo. Sí, sí, sí. Entonces ahí es donde eso es, si nada más fuera el tren, a lo mejor sería un poco mejor para nosotros poderlo nivelar y balancear y poder vivir con eso. Claro, sí. Pero ahora hasta competencia, porque entonces no fue creado el tren para beneficio de la gente local. O sea, ese es para un grupo de empresarios, porque a nosotros, a ver, mira, si va a venir un tren y va a traer el triple del turismo que tenemos ahorita, a ver, ¿cómo lo vamos a recibir nosotros si para los proyectos comunitarios no hay crecimiento? Sí, exacto. Al contrario, hasta esconden debajo de la mesa los acuerdos que ya teníamos con ellos. Exacto. Entonces sí se pone la Dice, mesa para a la gente propósito, que tiene la capacidad económica para hacer ustedes, eso, ¿no? Que es- como Alianza Peninsular, tenían un acuerdo con Jiménez Pons, que fue el encargado de Fonatur, ¿no? En la primera parte del sexenio, en una parte, él llega, firma, y Nosotros después... somos una alianza peninsular en el tema de turismo comunitario. Si tú preguntas en Calakmul, nosotros del 94 empezamos a trabajar con turismo, capacitarnos, aprender, levantar proyectos, hacer producto, hacer rutas, todo eso nosotros lo hicimos desde el mero principio. Y a nivel Campeche tenemos un consejo de turismo rural donde yo soy presidente y somos 8, ahorita somos 10 cooperativas. A nivel peninsular tenemos 3, 4 cooperativas. Tenemos una cooperativa de 10 grupos en Quintana Roo, otra creo que de 10 también en Yucatán, que se llama Cochmayap, la de Quintana Roo se llama Caminos Sagrados, y nosotros que es Consejo de Turismo en Campeche, y una más que se formó en Campeche de otras cooperativas. Entonces somos 4 en total. A nivel peninsular somos más de 24 cooperativas. Hace mucho tiempo, en el año, yo no me acuerdo de los años, pero tenemos el documento y todo. Hicimos un convenio y lo trabajamos días enteros. A mí me tocó como presidente de una de las cooperativas ir a todas las reuniones. Hicimos un convenio con Jiménez Pons y su gente, donde iba a haber una serie de cosas. Una de las muchas cosas que pedíamos era respeto a la tierra, que no hubiera compras. O sea, por ejemplo, ese hotel. Esa era una de las cosas que nosotros no queríamos que pasara y ya ves, Y mira. sucedió, sí. Entonces, O aparte... que, por ejemplo, en las estaciones En se les diera la preferencia de locales a las personas, ¿no? En las Para que estaciones vendan, habíamos pongan sus- pedido espacios. Porque ella tiene un restaurante maravilloso, que además al Así final que- le va a hacer una publicidad. Pero bueno, comida a la leña, tradicional, espectacular. Es lo más excéntrico, es lo que la gente quiere venir a conocer acá. No quieren venir a ver un tox aquí en medio de la selva. Sí, claro, y sobre todo pues hecho por y para el pueblo, ¿no? Que es como que la dirigencia Pues principal. las 24 como cooperativas son gente de comunidad. Muchos hablan maya, muchos son campesinos, indígenas, de todo. Muchos somos gente de campo. Todos, más bien dicho. Solo los que nos apoyan de la Universidad de Yucatán son, diríamos que gente preparada en el tema, en temas así de libros y de escuela, ¿no? Pero el caso es que al final de cuentas, cuando cambiaron a Jiménez Pons, que pusieron a este otro señor, pues todo se perdió. No hay acuerdo, no lo encuentran, no saben qué, eso nunca pasó. Cuando No hay pusieron a respuesta. Javier May, al que No hay que ahora va a respuesta. ser el candidato de Morena al gobierno de Tabasco, ¿no? Lo más seguro. Perdón. Sí. Sí, y mire, y ahí es claro para mí, y puedo entender absolutamente la desilusión, ¿no? Porque como usted lo comentaba, se supone que ellos eran los buenos, ¿no? Porque usted lo ha dicho, lo he vivido durante toda mi vida. Sí, y si un ha sido de gobierno los panistas, tras ya otro sabes que gobierno, son, tras otro son gobierno. porfiristas, ¿no? Sí. Pero ni ellos. Es Sí. que ni los panistas. Creo que por eso es que duele más, ¿no? Porque sí la vendieron como nosotros somos los buenos y los vamos a respaldar y tenemos nosotros por y para el pueblo y el pueblo primero. Y entiendo totalmente su desilusión, que llega la hora de la hora y resulta que son como los de antes y los de antes y los de antes, ¿no? Ahora bien, menciona usted algo que me hace muy importante señalar, un fenómeno de ¿por qué es que la gente acepta eso, no? Porque usted comentó que hay gente que dice, no, es que hasta los convence, ¿no? ¿Por qué estamos vendiendo tan caro? ¿Por qué no lo damos más barato? ¿Y por qué es que pensamos así? Si después de tantos años de acostumbrarnos a eso, ¿por qué seguimos doblando más o menos las manos, también ¿no? me gustaría poner contexto antes de que conteste, para que nos demos una idea. El gobierno federal trajo una propuesta de pagar las indemnizaciones, es decir, más de 100 y tantas hectáreas que se dieron para el Tren Maya en este ejido a 11 pesos el metro cuadrado. Cuando es una zona que más o menos quien sabe de bienes raíces sabe que
unos 8 años el metro cuadrado va a estar en unos 3,000. O sea, ve nada más la diferencia. Y en comparación con otras zonas, con otros lugares de la zona, El ¿no? representante del INDAVI dijo que como era selva, así no valía mucho. Sí, un engaño, ¿no? Sí, No, y además... Las dos frases que a mí me resuenan y nunca se me van a olvidar de ese hombre es la primera, que el gobierno nos las regaló, y la segunda, que como es selva no vale mucho. No, pero además es que ¿a quién quieren engañar, llegaban, no? O sea, llegaban la Comisión Nacional de Avalúos. Sí, pues es que ya hicimos la evaluación y pues da 11 y nosotros no podemos dar más porque además si evaluamos de más es un delito, entonces pues... Pero es que, o sea, para mí para mí es obvio que es un yo no engaño, decía ¿no? eso. Porque Así en otros, o sea, como lo mencionaban, en otras partes de la zona arqueológica maya, y Cancún, Isla Mujeres, ahí la tierra se está vendiendo carísima, y no solo A carísima, $3,000 el metro cuadrado, $5,000. y se abren los mercados a la gente extranjera, ¿no? Por ejemplo, en Isla Mujeres hay un montón de gente que no es ni siquiera mexicana, que llega con el capital, el poder adquisitivo, y tienen el poder para pagar ese tipo de dineros y están comprando totalmente esa zona. Ahora, es curioso la comparativa, que el hecho de ser aquí un poquito más, a lo mejor un poquito más escondido, sí están tratando de engañarlos un poquito más. Y bueno, decíamos, un poco abusiva la gestión, ¿no? Es decir, explicaba yo que, por ejemplo, un poquito más adelante, la plusvalía aquí iba a andar en 3,500, 4,000 pesos el metro cuadrado. Regularmente en bienes raíces tú vendes el precio de 5 años adelante cuando vendes una casa, o sea, no la vendes a la plusvalía o al precio de hace 3 años, ¿no? Entonces es justo lo que hizo el gobierno federal, venir aquí a dar un precio pues de 11 pesos. O sea, 11 Es pesos, ridículo, a mí se me hace ridículo, 11 exacto, pesos. el metro. Quedó en 20 y tanto. Al final quedó en 20, Aún así. porque además hay que decirlo, este ejido todavía regateó un poco y aguantó en dos o tres asambleas, y eso hizo que le subieran a 20. Pero hubo ejidos en que a la primera... Es que, mira, lo que pasa es que es un abuso, hay que decirlo. Porque si tú das 140, 150 hectáreas y lo multiplicas por cada hectárea son 1,000 metros cuadrados y por 11 pesos, pues te salen 2 millones de pesos o 1,5 millones. Y si las personas de aquí no tienen mucha experiencia con el dinero, 2 millones, ¿no? Uf, Sí, nos va a tocar de a 100,000 a cada quien, o de, no, ya casi ¿dónde firmamos, no? Pero, oye, ni Hernán Cortés, yo creo, llegó así, güey. O sea, de veras, güey, no creo que ni Hernán Cortés haya llegado dando esos precios cuando conquistó las Américas, ¿no? Entonces, muy abusivo, pero además hubo una gestión ahí medio marrullera, ¿no? ¿Ustedes cómo la vieron, que la vivieron aquí? Si nos pueden compartir. Muy marrullera. Como desde un año antes y quién sabe qué van a decir mis compañeros ejidatarios cuando escuchen mi punto de vista. Yo pienso que hubo una gestión desde el principio que entró Obrador. Pero desafortunadamente, pues, haz de cuenta que como que veo un poquito cosas extrañas, vamos a decir. Porque yo pienso que desde que dieron Sembrando Vida de la forma en que la dieron en esta región, era para que la gente estuviera feliz con Obrador. Y a lo mejor ni siquiera fue Obrador, con los que tanta gente que tiene a su alrededor, ¿no? Pero el caso es que si la gente está tan feliz y está tan contenta porque Sembrando Vida llegó en el año de pandemia, cuando no había ni entrada de turismo ni venta, y además vino tormenta Cristóbal y nos barrió, porque hasta a nosotros nos tocó inundación y estamos arriba. Entonces, claro que la gente está predispuesta a cualquier cosa buena. Sí, y luego totalmente. con la pandemia empiezan a morir gente en nuestro pueblo, y viene y se instala el del INDAVI, que ya me acordé, se llama Don Víctor. Se instala en el pueblo, viene a cada rato, ayuda, justamente se sienta y pone sus raíces en las familias más grandes del pueblo, y en gente que son los que manejan ahorita la parte, vamos a decir, la gente de las comunidades a veces ni sabe que está siendo manejada. ¿Por qué? Porque con que te traten bien, con que sean buena gente, con que te ayuden en momentos de crisis y todo, con eso ya
los tienes en la mano, o ya nos tienes en la mano, porque desafortunadamente para nosotros no andamos pensando si este o aquel me va a engañar. Simple y sencillamente vives, y si estás en problemas alguien te ayuda, casi le entregas el corazón. Sí, absolutamente sí. Entonces ese señor fue lo que hizo, a mucha gente le ayudó en los momentos que tenían familiar y gente enferma. Se plantó 1 año o 2, no sé cuánto tiempo antes, desde la pandemia. Lo cual no es malo, ¿no? La misericordia siempre está. El tema es que abuses. No, pero todo eso le sirvió para que en la Asamblea General, cuando pusiera él el precio, hubiera una gran división en nuestra comunidad, y muchos de nosotros no quisimos alegar más ni discutir más por no pelearnos entre nosotros mismos, porque eso fue lo que provocó. Ellos no pelearon con nosotros, sí, claro, nadie de gobierno peleó con nosotros. Ellos desde su silla y ustedes. Exacto, aquí nada más buscaron quien hiciera su trabajo sucio de ellos. Y para algunos como nosotros lo vimos claro, pero otros siguen pensando que esa gente es muy buena, aunque hizo con nosotros lo que quiso, porque al final de cuentas nos dividieron, dividieron la asamblea, hicieron que los mismos compañeros nuestros, compañeros de años y de luchas, nos callaran, no nos dejaran hablar, todo para ellos salir gananciosos con el precio que ellos habían propuesto y con las cantidades de tierra que querían, porque déjame decirte que a Conguas no solamente le agarraron eso, además con la amenaza de expropiación, eso siempre estuvo en la mesa. De hecho, alguna vez yo le grité unas cosas al general, no sé, un dichoso general que anda aquí, Manzano, que decía que bueno, si quieren, y si no, pues expropiamos. Y bueno, y ustedes que nunca se han enfrentado a la ira de un pueblo, es que tan dioses se creen que pueden ustedes hacer lo que quieran en nuestro pueblo y gritarnos hasta en la cocina. ¿Cuándo has visto que una persona ajena llegue a tu casa y te grita hasta dentro de tu cuarto? Sí, y además te digan qué hacer dentro de tu casa. Yo sí me molesté esa vez y seguramente soy una ficha súper negra en sus corazones. No, pero el tema aquí que se estaba peleando es que se pague justo. Sí. Que se pague justo, pero además todo lo que pidieron. Nos compraron 800 metros de la entrada de la carretera hasta donde está el tren. ¿Para qué lo quieren? No sabemos, porque la gente del pueblo no averiguó para qué lo quieren. Ya hay muchos rumores que van a poner una transportadora de turismo, que van a poner tiendas, que van a hacer no sé qué. Además nos compraron un extra que porque necesitaban ampliar la vía. Todo lo querían pagar al mismo precio. Ya lo último que fue el extra sí lo pagaron un poquito más alto, no sé en cuánto, ni me acuerdo. Pero todo lo demás lo querían pagar, haz de cuenta, casi regalado, porque si no lo vendía será expropiado. Pues es que ya, o sea, con el ultimátum de que si no lo vendes va a ser expropiado, pues ya que te queda pues coercitivamente, ¿no? Es como que es una negociación donde te pongo la mano. Exacto, si no, pues es que ni negociación, pues, ¿no? Es una imposición, otra, ¿no? Sí. Es una marrullería legal. O por ejemplo, me platicaba, patrón, del acuerdo de Jiménez Pons. El convenio que se firmó con Jiménez Pons. Jiménez Pons, en donde los paraderos, las estaciones, o sea, el deseo de las comunidades es que se dieran los locales hacia al interior de las estaciones, pues para las comunidades, ¿no? Para poner sus restaurantes, sus proyectos turísticos, anunciar sus hoteles, y a final de cuentas, pues parece que si bien va, pues se los va a quedar todos los negocios, la Sedena los va a rentar, pero en últimas, pues le dan a Oxxo, le dan a la misma mafia del poder, de la que tanto repilga López Obrador, ¿no? Y creo que ahí es donde se nota y donde se siente toda esta desilusión, ¿no? Porque pues obviamente, lo repito, pues eran los buenos, ¿no? Y sobre todo que ya tenían todos esos acuerdos ya hechos, ¿no? Ya estaba sobre la mesa. Es que además, sobre si la tienes marcha la base electoral, si tienes, ¿para qué divides? ¿Para qué causas? Si tienes el respaldo del pueblo, puedes ejecutar una obra bien ejecutada, lenta. Yo creo que también el asunto de López Obrador tiene que ver con la ansiedad de terminar la obra antes de su sexenio, de hacer todo rápido al chingadazo. Y no es así. Yo creo que tenemos que tener proyectos transeccionales, de proyectos de nación. El proyecto en términos generales no es malo. Pero el tema de hacerlo al chingadazo, rápido, con ansia para ganar la elección de 2024, pues te lleva a un desaseo total en cuanto a gestión.
Pero yo, no sé, incluso siento que va un poquito más allá de eso, no más profundo de eso, porque tienes razón, pues, ese es un factor el que ya quiere terminar la obra para salir de su sexenio. Pero bueno, o sea, esta obra no se empezó hace 2 meses, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que Ni el a lo sexenio mejor es un empezó factor, hace 2 meses. exacto, a lo Lo mejor es empezó un a gestionar factor, hace un año. exacto. Pero eso debió empezarlo a gestionar desde que empezó, porque fue una de sus propuestas de Sí, campaña. a lo mejor la premura de acabar con el proyecto es un factor, pero no es el factor total de lo que ha causado esto, ¿no? O sea, las malas gestiones, los malos manejos, el cambiar los acuerdos, todo eso, no creo que sea nada más a raíz de que ya se va, ¿no? Eso se viene dando desde que empezó el proyecto, ¿no? Se ha venido luchando contra contra todo eso, contra cambiar lo que ya se había acordado, contra la depredación del medio ambiente. No creo que sea nada más por el hecho de que ya se va, ¿no? O sea, esto es algo que ya traía, el problema que ya traía el proyecto desde que se comenzó, ¿no? Sí, Entonces, claro. Entonces, pues realmente a mí sí me parece muy penoso, ¿no? El tipo de gestión me pareció una desgracia legal y me parece una desgracia legal y profundamente antidemocrático, ¿eh? El presidente, ya de por sí, algo que a mí como analista político me decepciona mucho del presidente López Obrador, es precisamente esa convicción antilegalista que tiene de suplantar el Estado de Derecho, de hacer justicia de amigos, de, bueno, pues ahí está la sola núcleo de la reserva, pues no hay problema, ahorita cambiamos o sea, esa manera de pisotear el Estado de Derecho por parte del presidente, me parece que él que se compara tanto con Juárez, que Juárez fue un extraordinario constitucionalista, bueno, no le llega ni a los talones, a mí que me perdone López Obrador, que él dice, no, yo aspiro a ser, no, usted aspira a ser un caudillillo, no un jefe de Estado. Un jefe de Estado por encima de todo debe respetar la ley. Uh-huh. Un caudillo, un caciquillo de pueblo, de rancho, sí, pues se pasa las leyes por el arco del triunfo y hace lo que se le hinchan los huevos y a sus berrinches, impone su moralidad por encima de la ley. Él impone su moralidad y aquí es claro el ejemplo, ¿no? Es decir, ya di el Sembrando Vida, ya tengo a la... Porque hay que decirlo también, yo creo que el Sembrando Vida aquí ha sido un programa totalmente exitoso, o sea, tampoco vamos a... La verdad sí. Es que generó una cadena de bienestar muy amplia, porque en una comunidad de 800, 900 personas, donde se inscriben 300 y les caen 5,000 pesos, bueno, son 150,000 pesos que entran a la comunidad y que generan circulación económica, financiera, es decir, vende el de la tiendita, uh-huh. Hay quien ahorra, hace un proyectito, invierte un poquito, es decir, genera una cadena de bienestar, pero eso no te da pie a abusar y a decir, bueno, como ya tengo la base social, ahora hagan un proyecto y no hay pedo, güey, rómpanle la madre y métanse, o sea, al fin toda la gente me apoya, güey. Sí, y creo que ahí toca un poco con lo que usted estaba comentando, o sea, precisamente porque este tipo de programas sí han funcionado, la gente se ha sentido satisfecha con eso, entonces creo que están más predispuestas a dejarse pasar por encima, porque como sí les ha dado cierto tipo de resultados, ya no le cuestionan nada, ¿no? Entonces cuando de verdad los empieza a afectar, siento que hay muchos factores ahí. Uno, están totalmente convencidos del proyecto que nada los va a sacar a mover del lugar. Siento que también hay mucha gente que están convencidos del proyecto, pero que a lo mejor lo apoyan tanto que después de un rato ya es más fácil quedarse siguiendo apoyando. Parecen feligreses de una religión. Sí, seguirlo apoyando no que echarse para atrás, ¿no? Entonces yo también he visto mucho, no solo en esta cuestión del Tren Maya, en muchos otros aspectos, gente que ya no se queda ahí porque sí les dio resultados, ya lo apoyan incondicionalmente, incluso aunque se den cuenta de que los están abusando, ya no se pueden dar marcha atrás, ya no pueden decir, no, a ver, espérate, esto no me gustó, porque ya le dieron todo el poder de decir, este es el bueno salvador que nos va a salvar a todos, ¿no? Y creo que de ahí se facilita este abuso, ¿no? Porque mucha gente ya está predispuesta a que el Señor es lo mejor de lo mejor y cualquier cosa que nos dé o que nos ofrezca, va. ¿Por qué? Porque Él sabe y Él sabe lo que es bueno para nosotros, ¿no? Pero es importante que haya gente como ustedes que se detienen un poco a pensar y decir, a ver, no, o sea, acepto que esto a lo mejor fue beneficioso y como usted lo dijo al principio, el proyecto del Tren Maya puede ser beneficioso a futuro por todo lo que va a traer, lo que ya discutimos, que la derrama económica, solucionar problemas de comunicación, todo eso,
Pero sí creo que es importante que exista gente como ustedes dentro del pueblo, dentro de la gente que está viviendo esto, que tengan el valor moral y también la inteligencia suficiente para decir, a ver, no, un momentito. Esto ya es un abuso, ¿no? Esto ya no es lo que acordamos, esto ya es pasarse de la Yo creo raya, que ¿no? aquí es cuando más queda de manifiesto en este tipo de cuestiones de divisiones, de falta de liderazgo, la falta de liderazgo que hay a nivel nacional. Es decir, el hecho, por ejemplo, de que no se sepa negociar una indemnización de tierras, que no se sepa resistir. Por ejemplo, a ver, aquí hay un acuerdo firmado con Jiménez Pons y no lo cumplen y no se... Te habla de que hay una falta de liderazgo ahí, que hay falta de visión, ¿no? Pero es un problema nacional. Es que ese no es un problema que se dé aquí en Conguas o que se dé en el ejido de al lado. Se da en todo el país. Tú cuenta, hay 3,000 alcaldes, más de 3,000 municipios, no se hace uno. O sea, tú dime un alcalde sobresaliente, federalista, innovador, con políticas públicas, honesto, ya no digas innovador, que sea por lo menos honesto. Es una bola de delincuentes. Sí, que es una pena, ¿no? Y una tristeza, ¿no? Porque pues sí, eso demuestra que sigue siendo de alguna manera alguna continuación de lo que Ahora, como mexicanos todos hemos sufrido por décadas y décadas, que son malos gobiernos, ahora, ¿no? por ejemplo, otra de las ilegalidades que me gustaría hacer, los bancos de SASCAF, haciendo minería en una zona, aunque sea zona de amortiguamiento, es una locura. Que ver una pequeña pausita ahí para son infinidad de minas de SASCAF, o sea, en una reserva. Igual, si nos puedes dar un poquito más de contexto para la gente en casa que no sabe lo que es el SASCAF y por qué es... Bueno, el SASCAF es tierra para construcción, es un material que se usa para construir blanco aquí en la península de Yucatán. Uh-huh. Y en esta zona de la reserva de la biosfera de Calakmul hay mucho SASCAF. Pero el SASCAF se extrae pues con un proceso de minería a cielo abierto. La minería a cielo abierto es terrorífica, es de los daños ambientales más graves. Entonces, esa es otra de las ilegalidades terroríficas del proyecto. O sea, ¿cómo vas a abrir? Pero además no abrió una mina por kilómetro. Hay un montón. Muchísimo. ¿Cómo? Pues tú te vas y puedes tomarle foto a todas, si hay un montón. O sea, es un crimen. O sea, bueno, que no había materiales para construcciones. ¿Cómo vas a sacar materiales? ¿Cómo vas a hacer minas en una reserva? Exactamente, ¿no? Es Que es totalmente... güey. Y como lo mencionabas hace rato, fue detrás de cámaras, ¿no? Pero también mencionabas muy bien que justifica ese tipo de situaciones por decir, bueno, ya me chingué este pedazo de la reserva, pero no se preocupe porque aquí no está exactamente, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? O sea, no es una solución, es un parche ahí medio pitero a medias, ¿no? Porque pues es que así no es la ley. Si esto es una reserva, y también tu función como gobierno federal debe ser proteger el medio ambiente y reforestar y cuidar. No es de que ya planté 100,000 árboles, pues chíngate acá, aunque unos 80,000 hay más o menos. No hay problema, porque pues ahí lo balanceamos, pues es que no es así. No puedes balancear nada que tiene que ver con la naturaleza, y el asunto también increíble de que estamos viviendo, aún con el gran problema de cambio climático a nivel mundial, es que ninguno de nosotros, ningún gobierno, ninguna persona que construye puede o piensa en hacer un proyecto que vaya en armonía con la naturaleza. Ni siquiera se les ocurre pensarlo. Por ejemplo, en la reserva, ese tren que va a pasar ahí, ¿sabes cómo va a dividir el hábitat del jaguar? Uh-huh. 30 kilómetros cuadrados necesita un macho para caminar, para tener. ¿Quién sabe a cuántos machos va a perjudicar? ¿Sí? Sí. A lo mejor hasta se tengan que mover esos machos de ahí solos porque no pueden cruzar en su propio territorio. Además, los pases de fauna no son lo que ellos proyectaron en papel. Sí, estaría bueno hacer un documental de puros pasos de fauna y vas a ver qué pasos de fauna están dejando. Pero además, enséñale al jaguar a pasar por el paso de fauna. Sí. O ya vas a empezar a dar clases de educación ambiental a todos los venados para que pasen por los pasos de fauna. Entonces eso es increíble, que dicen que van a poner una valla y van a proteger al tren para que no se meta ningún animal. Hay peor.
porque ni siquiera cuando el tren no esté pasando van a poder pasar los animales. Sí, totalmente, eso ya se fue, esa opción ya no existe para ellos, ¿no? Es una división que divide mucho más peor que la carretera. Y fíjate que algunas personas nos decían al principio a nosotros, por lo menos a mí, yo que anduve investigando que si el tren era bueno, que si el tren era malo, que si, ¿por qué? Porque mi ejido desde el principio nosotros dijimos sí al tren porque pues estamos aislados, no tenemos cómo vender la miel, la mercancía y todo lo que sea. Ni siquiera pensaban los compañeros ejidatarios en el turismo, ¿no? Sino en otros productos. Claro, sí. Entonces, decían algunos, gente de universidad, gente estudiada, que al final de cuentas guarda su voz, yo creo también debajo de un cajón o lo calla con unas monedas, yo qué sé. Pero el asunto es que dice, no, es que no has visto cómo se hace un tren, ya vas a ver cuando estén devastando, cuando estén tumbando, van a dividir. Y ellos lo sabían perfectamente bien, una de dos, o el gobierno no los escuchó y no le importó, y veo que pues no le sigue importando nada, o esa gente pues también de alguna manera les llegaron a algún precio, ¿no? Claro, O sea, sí. Solo Dios sabe qué pasó ahí. Pero la gente local que estamos aquí, imagínate todo lo que tenemos que vivir. Fíjate, nada más con la construcción del tren. Cada vez ha sido peor la robadera. Ahora ya hay hasta grupos armados que dejan por ahí cuerpos en Ixpujil y por todos lados, cuando eso jamás lo veíamos nosotros en nuestro terreno. Ahora, 1000 cosas. Además, nuestra población que era de 800 gente, ahora hay 1500 más. Uh-huh. De los puros trabajadores. ¿Sabes qué pasa con la basura? Y todavía se atreven a venir gente de Semarnat a decir, no, es que tienen que trabajar con su basura. Si esa basura no es nuestra, le dije yo. Sí, porque Esa basura es de los trabajadores del tren. ¿Por qué no educan a los del tren? Entonces ahí se armó una polémica, porque yo soy mal hablada de por sí así. Pero el caso es que tengo que aprender a hablar bonito para que me oigan también con el oído bueno. Pero el caso es que al final de cuentas el tren nos está dejando ahorita una gran complicación, daño, y mucha gente no lo ve y pensará que a lo mejor es hasta burla, y algunos que están en sus casas, en una casita acomodada, con un carrito o sin carrito, pero en una ciudad donde no saben ni qué cosa es vivir en el campo, dirán, a lo mejor es una mentira, a lo mejor eso se están diciendo, pero todo el que tiene duda tiene la puerta abierta para poder llegar y ver y poder decir ahí, y nadie que no está viviendo aquí tiene derecho a cuestionar, de decir que no, es cierto, sí. Porque no lo está viviendo, nosotros somos los que lo estamos viendo, y además vimos toda la creación de todo este municipio desde el principio. Entonces no puede ser posible que desde el principio empezaron a mentir y sigan mintiendo hasta ahorita, pero además la gran cantidad de personas que hay que escuchan y no son capaces ni de cuestionarse, ni de investigar más a fondo, ni de nada, solamente creen ciegamente lo que se dice en la mañanera. Y a lo mejor no es mentira, a lo mejor es verdad lo que está diciendo, pero la aplicación en la tierra es otra cosa. Exactamente, sí, no es lo mismo el discurso. De una manera, y ahí no está él está allá en México. Acá están los trabajadores que todos son expriistas, expanistas y yo que sé cuánta gente. Gente que antes nos golpeó, gente que antes nos aventó antimotines, gente que antes nos hizo tanta maldad. Ahora son también los mismos que siguen mandando ahorita. Sí, nada más con otra bandera, ¿no? Pero exactamente, ahora traigo una camisita roja así, rojita, ¿no? Sí, no sé. y yo creo que toca un punto muy, muy importante, ya lo habíamos dicho, pero vale la pena repetirlo. Sí, es cierto, ¿no? No es lo mismo. Nosotros como gente de ciudad, el mismo presidente, verlo desde lejos, pues es más fácil verle todos los beneficios, ¿no? Porque no nos afecta, no estamos viviendo, no estamos siendo testigos del daño masivo al medio ambiente, no estamos siendo testigos de todo eso, del aumento de la población que también lleva al aumento de grupos criminales. Todo eso no lo estamos viendo desde nuestra perspectiva de citadinos, en este caso también el presidente, y es muy fácil desde allá decir, ay, ¿de qué se quejan? Si esto les va a traer un montón de progreso, ¿no? Pero no estamos poniendo en la balanza ingenuamente nosotros como citadinos, porque pues no nos afecta, ¿no? Pero es importante también tener testimonios de gente como ustedes que sí lo están experimentando, que sí lo están viviendo, para que también gente como nosotros, que su mensaje llegue a gente como nosotros y que podamos decir, caray, hay que pensarle un poquito más, ¿no? Hay que realmente ver los pros y los contras, ¿no? Y hay que ver, hay que escuchar los dos lados, ¿no? No nada más quedarnos en la comodidad de escuchar lo que nosotros queremos, porque nos conviene, porque pues nos conviene pensar que todo es color de rosa y que nada nos afecta y que esto va a ser un súper proyectazo que va a traer beneficio para todos, ¿no? Cuando a lo mejor en realidad no es así, que
de nuevo, usted también lo comentó, sí, cosas buenas tiene, ¿no? Sí, es un proyecto que plantea ciertos beneficios que van a ser beneficiosos para la comunidad, pero creo que sí se está dejando de lado ese discurso que usted está dando, que es, bueno, sí, pero mientras eso llega, ¿qué está pasando con la comunidad? ¿Qué está pasando con el medio ambiente y cómo les está afectando, ¿no? Y creo que es muy importante que exista gente como ustedes que se atreven a decirlo. Bueno, de entrada que tienen la capacidad de reflexionar, de detenerse y pensar y decir, no, a ver, momentito. Esto nos está afectando de esta manera y de esta manera, y luego también les aplaudo el hecho de que tengan el coraje y el valor de decir, no, pues aunque, como usted lo comentaba, aunque qué pena que me tenga que pelear con mis compañeros ejidatarios, pero bueno, hay que hacer algo, ¿no? Hay que alzar la voz, no se puede uno quedar callado. Pero es que ante además esto, estamos ¿no? viviendo también una época de represión. Fíjate que yo siempre estuve peleando con la gente del PRI cuando eran... O sea, nosotros tenemos años en el tema de turismo comunitario y siempre nos quejamos de que nos manipulaban, de que nos utilizaban para bajar los recursos, hasta para, o sea, había recursos para cosas y lo bajaban para sus amigos y lo usaban para los votos y fueron tremendos, eso sí es cierto. Y contra eso luchamos mucho tiempo. Y que si nos poníamos canijos nos echaban antimotines, pero fíjate que con este gobierno no nos echan antimotines, por lo menos no han llegado a ese descaro, pero claro que la Guardia Nacional invadió nuestro municipio, cuando no había guardia, ni había tanta policía que pasan 5 o 6 carros cuando antes pasaba uno, y no es por seguridad, eso es por otra cosa, pero bueno, el caso es que no había nada de eso, no habían esos golpes, pero y ahorita no los hay, antes sí. Pero resulta que aún así no eres libre de dar tu opinión. O sea, ahorita hay más represión, haz de cuenta como eso que dicen de las familias que hay como violencia intrafamiliar pasiva, ¿cómo le llaman? Que te están golpeando la suerte por debajo del agua y no pueden ni gritar y hasta te dan los golpes donde no te lo vean. Así estamos Exactamente, ahorita. Sí, yo estoy de acuerdo, sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi asamblea, si yo me paro y estoy en contra de algo que está diciendo alguien del gobierno, mis mismos compañeros me callan. O por lo menos lo intentan, porque conmigo sí no pueden. Creó una base muy consolidada electoral, ¿no? El presidente López Obrador con los programas, o sea, una base casi religiosa. No tienes libertad de pensamiento, solo tienes que decir que sí, que estás de acuerdo y que todo está perfecto y entonces eres el consentido de todo mundo. Sí, es lo mismo que pasaba antes, nada más que de una forma, diríamos que los golpes son más sosegados. O sea, más tolerables, ¿no? Los aguanta uno más. Pues sí, es verdaderamente lamentable todas esas circunstancias que están pasando alrededor de la construcción del Tren Maya, pero son muy importantes de analizar y es muy importante no quedarse callados, alzar la voz. Yo, la verdad, los admiro mucho, les agradezco mucho que se hayan atrevido a participar con nosotros para decir su verdad y para poder a poner en perspectiva y para poder hacer llegar este mensaje a la gente como nosotros, que no estamos tanto al pendiente de eso, ¿no? Entonces yo, de todo corazón, les agradezco muchísimo que tengan el valor y que tengan la conciencia de hacer algo al respecto. Por eso, muchísimas gracias. De nuevo, les agradezco completamente su presencia, espero que se la hayan pasado bien. Y si tienen algo más que quieran decir, por favor, tenemos los micrófonos abiertos también. Si quieren aprovechar el espacio para, no sé, promocionar el campamento. Exactamente. ¿Cómo se llama su campamento? Me gustaría hacer una presentación de es un negocio extraordinario. Por la tarde lo visité, es un campamento metido en la selva, prácticamente está rodeado de monte y es maravilloso, ¿no? Porque llega mucho turista internacional, entonces invitamos mucho a quienes nos vean, sobre todo nuestro auditorio que es mexicano, para que visiten este campamento en la comunidad Conguas. Los pueden encontrar como Campamento Yaxche en Booking. Y además tienen, para mí, el mejor restaurante de la zona. Sí, me encanta. Yo, cada que vengo aquí a la comunidad, como pellizcadas, tortitas de zanahorias. Es una cosa deliciosa. Sí, la comida es increíble. También el paisaje es increíble. Porque además está cocinada a la leña. Realmente el agua endulzada con miel.
Es un tipo de comida que me parece un gourmet de altísima calidad. Entonces los invitamos mucho para que visiten a nuestros compañeros, a doña Leticia, a don Fernando. Son unos pequeños empresarios de la región y comprometidísimos con las causas comunitarias, con las causas ambientales. Y la verdad, qué chingón que quede en el mundo gente con tanto amor para dar. Y es más chingón que los apoyáramos visitándolos, generando derrama en sus negocios. Y así, ya paren pinches chilangos de ir al top y de hacer sus mamadas. Sí. Por Sí, favor. muchísimas gracias. Yo sí les aplaudo, les agradezco y les doy todo mi agradecimiento de habernos recibido, de habernos abierto las puertas y prestarse para esta conversación. Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje que quieran ustedes agregar? Pues sí, de alguna forma les voy a hablar tantito del campamento. El campamento es un proyecto desarrollado en el interior de la selva, utilizando todas las ecotecnologías que se pueden utilizar para no impactar el medio ambiente. Este campamento, el diseño que tiene, no nada más es para no impactar, sino para mostrar a nuestros visitantes que sí se puede tener armonía con la naturaleza. Y siempre y cuando nosotros como humanos pongamos mucho de nuestra parte. Manejamos la basura, tenemos baños ecológicos secos porque aquí no hay agua, pero el residuo que sacamos de ahí, que es composta, la utilizamos para enriquecer el suelo. Tenemos energía solar, en fin, filtros para las aguas jabonosas. A nosotros sí nos preocupa la naturaleza. No entendemos por qué los proyectos que genera el gobierno los generan de una forma donde la naturaleza no importa. Lo que quieren ver es cuánta lana te cae. En este proyecto que se está llevando a cabo con el Tren Maya, ¿sí?, no están poniendo atención en la capacitación de las comunidades para atender tanta basura, tanta delincuencia, tanta gente que va a venir. No hay capacitaciones. Ni infraestructura. No están mirando a los que ya estamos instalados, que si ahorita yo tengo capacidad para recibir 50 gentes, cuando venga el tren va a haber 100 o 200. No tengo cómo crecer mi infraestructura. No hay apoyos para que los que ya estamos instalados, que con tantos años y con nuestros sacrificios y nuestro dinero lo hemos logrado, ¿sí?, bien nos caería un apoyito para crecer, para mejorar. Sí. Algunos de los talleres que están haciendo con Fonatur son talleres para diseñar un proyecto ecoturístico en el municipio, y traen sus hojas generadas en un escritorio. No toman de cuenta la opinión o la sabiduría que ya tenemos de tantos años de estar viviendo aquí. ¿Cuál es el proyecto apropiado? ¿De qué forma se debe de instalar? ¿Sí? Bueno, tantas cuestiones, y han hecho talleres de los cuales nos han engañado. ¿Sí? Por ejemplo, se me vino a la memoria un proyecto. Aquí en esta comunidad podemos hacer un glamping. ¿Qué es eso? ¿No? Para empezar. ¿Qué se come? ¿Y con qué lana se va a construir Son un tipo glamping? cápsulas, ¿no?, ¿no? que están usando ahora. Y eso no va en acorde al medio ambiente. Entonces, Sí, hay que desmontar mucho para hacer glamping. ¿por hay qué que tienes desmontar que mucho. traer proyectos diseñados en un escritorio cuando trabajando con la base Sí, claro. puedes generar lo que en la región se necesita? Sí, y sobre es todo difícil. cuando hay ejemplos como ustedes que ya lo están haciendo, ¿no? Y es lo que decía al principio yo, que el tren, por más que digan que es para beneficio de las comunidades, ¿cómo? Aunque lleguen 2,000 turistas, si tú no tienes la infraestructura ni la ¿Qué vas a capacidad, hacer? Sí. entonces no es para ti que está diseñado el tren, Sí. o sea, no para la gente local. Claro, claro. Yo creo que también a mí me gustaría hacer un comentario al respecto. Es muy importante que Cane. lo que pasa es que hacer infraestructuras sin sin preparar al recurso humano pueden causar desastres en los habitantes. Ya lo vimos en Cancún, en toda la Riviera Maya. ¿Qué pasó allá?
Viene el proyecto de Cancún en los 70s. Por supuesto que fue de altísimo impacto, el impacto que fue Cancún durante un tiempo un destino del top 5 del mundo. Y de repente, por obvias razones, se hace una fiebre inmobiliaria impresionante. Los ejidatarios, todos empiezan a vender porque se les hacen cifras. Pero claro, no hay... no es lo óptimo. ¿Qué pasó ahí? Pues oye, te dan 20 millones, te los jodes en 1 o 2 años y después hacer barrendero y después hacer gato del patrón, y eso no debe de ser la idea. El gobierno tiene que tener este tipo de proyectos de infraestructura con proyectos de potencializar el recurso humano, los proyectos que tienen las comunidades, es decir, sobre todo proyectos ya existentes como el puedes tuyo. crecer, yo puedo quiero dar un punto de vista y Sí, que se me acordó de una plática que tuvimos con unos amigos. Fíjate, aunque decimos que Sembrando Vida y dar ese recurso mensual es una buena idea porque ayudó mucho, aún así platicábamos con un amigo que yo creo que es un hombre que piensa muchas cosas y piensa bien, que a poco solucionaremos el problema de todos nosotros y de la pobreza solamente regalando dinero. ¿Qué nos están enseñando a pescar? ¿O qué nos están enseñando? Porque si yo de pronto me quedé pensando con esas palabras porque dije, oye, no manches, si es cierto, nos están dando 5,000 pesos y cuando nos los dejen de dar, ¿de dónde vamos a obtener esos 5,000 pesos? Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro proyecto que lo levantamos desde el 94. Empezamos las primeras cosas. Pero a esos proyectos no se les está mirando cómo ayudarlos y no somos uno. Ya en la alianza somos 24 a nivel peninsular, pero en realidad somos 150 o 200 proyectos a nivel peninsular o más. Pero el caso es que a esos proyectos no se les está mirando y eso sí es darnos de comer a largo plazo. Esté quien esté en el gobierno, exista o no exista el tren. Sí. Porque son nuestras iniciativas, es nuestro trabajo y nosotros sabemos cómo cuidarlo y cómo hacerlo crecer. Darnos 5,000 pesos mensuales es como que tienes una gran enfermedad y te dan un mejoral, ¿no? Tómate este tecito, a veces se te calma el dolor, pero tú tienes el hígado así de este tamaño, ¿no? Pues ¿de qué te va a ayudar? Claro. Al final a lo mejor te va a quitar el dolor, pero y pues ya la problemática. En el caso de Sembrando Vida todavía medio enseñas a pescar, ¿no? Porque Sí, al final porque si agregas trabajo y la gente está sembrando y bueno, si son frutales van a cosechar naranja y ahí pueden, o lo que hayan, la fruta que hayan cosechado, ¿no? Pero sí estoy muy de acuerdo con ella. O sea, el tema es, ahora que hay tantos conocimientos, por ejemplo, de inteligencia financiera, de temas de desarrollo de proyectos de negocios, o sea, hay muchísima gente que puede venir aquí a hacer una evaluación técnica muy precisa, cómo crecer en apego a la naturaleza, con la inspiración del proyecto, ¿sí me explicó? Y para que puedas duplicar tu capacidad, pero no hay esas asesorías y justamente a mí ese es un tema que me causa, porque al final va a crecer esto, va a llegar alguien que te diga, te doy 5 millones por tu parte. Dámelos, güey. 5 millones no es nada, güey. 5 millones te los chingas en 2-3 años. O sea, te compras una camioneta, te vas, te emborrachas, se te acaban así. Y después no tengo nada y ya me quedé. ¿Sí me explicó? Sí. Es decir, eso de no enseñar a pescar que dice usted. Sí, ese es el dicho que lo resume todo, ¿no? Dale a un hombre un pez y va a comer un día, ¿no? Enséñale a pescar y comerá el resto de su vida, ¿no? Creo que se aplica perfectamente a esto, ¿no? Y creo que yo también estoy absolutamente de acuerdo con eso, porque se debería de mirar. Allá todos los ejidatarios de Cancún, Playa del Carmen, todo, no existen, están borrados. Es más, apestan, apestan a ellos, es como, ya los ven como estos pinches mugrosos que hacen aquí. ¿Sí me explico? Es decir, no hay a dónde ponerlo. No hay a dónde ponerlos. Sí. Pues mira, creo que es un buen punto para cerrar. Hace falta muchísimas gentes como ustedes y hace falta que el gobierno ponga atención a gentes como ustedes para realmente poder crecer de una manera beneficiosa para la comunidad, no más allá de atención, no vayan a querernos venir a callar la trompa por andar de hablando. Sí. No, aquí no la estamos. Buena atención, exactamente. También, miren, la verdad es que, y lo vamos a decir, yo sí lo voy a decir, tanto ellos como yo, la verdad es que sabemos muchísimo más.
Si no hablamos, es porque también esta obra se gestionó con militares. Y en México andar en un estado en un país como México, como nuestro país, con un estado de derecho tan frágil, no es fácil estar hablando de estos temas cuando está gestionando una obra del ejército, ¿eh? O sea, la verdad, también es otro de los puntos que tenemos como sociedad civil, todo el país, de seguir luchando por consolidar el Estado de Derecho, los derechos humanos, las libertades, para que se pueda hablar y se puedan hacer contrapesos cuando hay injusticias y que el sistema ampare a los desfavorecidos, porque sigue con todo y la religión que creó López Obrador, gente que cree en él ciegamente. No, siguen los abusos y siguen los torturados, los levantados, los amenazados, y uno se cuida. Y uno ahí medio expone, pero es realidad. O sea, es mejor no hablar tanto. Claro, sí. Y decir... Eso lo entiendo totalmente, pero aún así también es muy aplaudible esta labor que están haciendo. Claro, no, pues es porque hay que levantar la voz, ¿no? Exactamente. Pero... Entonces sí, para reiterarles, yo sí les aplaudo ese valor, les aplaudo su posición y creo que son un ejemplo no solo para la juventud, sino para toda la población, gente tan informada y tan consciente de lo que está pasando y que no se calla sobre todo, ¿no? Creo que eso es uno de lo que yo más puedo rescatar de esto y que realmente les aplaudo mucho, es el valor de hablar y decir las cosas como son, sin miedo a lo mejor a lo que puedan enfrentar, ¿no? Porque hace falta personas como ustedes para poder cambiar este país para bien, ¿no? Entonces a nosotros ya nos ha pasado. Les hablamos con la verdad, les decimos sus cosas y nos vetan. No tenemos derecho a pedir nada a nadie. Estamos vetados, ¿no? Eso no nos asusta realmente porque sabemos trabajar y nuestro proyecto ha nacido y crecido con nuestro esfuerzo, ¿sí? Entonces, pero sí en muchas ocasiones tuvimos esas circunstancias de que les contradices con los secretarios del Estado de Turismo, muchas veces les contradices lo que están diciendo que son mentiras y te vetan y se enojan, ¿no? Por más si se lo contradices en público y en un gran evento. Si no, eso les duele muchísimo, porque ¿no? yo ya hice esa burrada y bueno, no burrada, sino es como una inspiración, haz de cuenta, ¿no? Es que no es una burrada, que está diciendo mentira no es una burrada. Yo creo que es un acto de valentía y creo que todo el mundo deberíamos de aprender. Y debemos, mira, yo la verdad tengo poco de integrar este núcleo ejidal, y cuando yo he participado en las asambleas ejidales me doy cuenta de cuán sabio fue el general Lázaro Cárdenas en crear estos cuadros democráticos. Los núcleos ejidales son maravillosos, pero en lo que le faltó al presidente Cárdenas fue precisamente eso, ¿no? Crear más educación, más conciencia, más visión, y no hemos podido avanzar ahí. Se sigue, pareciese que damos pasos, lo decía hace rato el compañero, que estamos dando pasos en el restablecimiento otra vez del porfirismo, ¿no? De una oligarquía, de que se están apoderando de todas las tierras, de todo. Damos pasitos. Entonces, pues yo creo que lo importante es fortalecer la democracia, hablarnos, y ya acabar con esos pinches usos de cancelar que tienen tanto también allá en México los progres, de que si me cae mal no le hablo. Ya paren de mamar, sean demócratas, cabrones. Bueno, bien, buena tangente por ahí. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por invitarnos, por recibirnos aquí en su casa. Y espero que podamos contar con ustedes. Bueno, alguna vez podamos volver a platicar y volver a ahondar a lo mejor un poquito más en el tema. Y estoy seguro que hay muchísimos temas que también podríamos tocar con ustedes con respecto a la comunidad y con respecto a toda la lucha y la labor que están haciendo. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por recibirnos y espero que se la hayan pasado bien. Fuerte abrazo. Mi carnal, como siempre, algo más que decir, tu sermón semanal, ¿te la vas a aventar ahora? Pues eso, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar muchísimo en crear líderes como padres, como comunidades. Vemos que hay intentos en el país por transformar, pero son intentos muy fallidos, muy débiles, y que, pues, un intento más, ¿no? La verdad, yo lo he repetido, lo he escrito, que esta transformación es un intento más y que es una transformación
pacífica y democrática que intentó el pueblo de México para sacar una mafia y que hemos terminado creando otra, penosamente. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, querido público inteligente y conocedor. Muchísimas gracias a todos, todas y todes. Yo, como cada semana, fui Yukio el Aluche Leiva. Cuídenselo, lávenselo bien y nos vemos la próxima semana, bandita. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Bravo, gracias. Gracias. Muchas gracias. Yo me la pasé.